Tenemos algo para decir todavía sobre el tema de la moratoria con la doctora Julia Estrada. Así es, Víctor Hugo, déjame comenzar explicando por qué repentinamente estamos ante esta sanción de la extensión, es decir, de la prórroga a la moratoria jubilatoria para mujeres. Hoy por la mañana tuvo lugar una sesión especial, en primera instancia convocada por Cambiemos, en la cual, bueno, se pusieron de acuerdo algunos sectores de la oposición, estoy hablando del Frente para la Victoria, sectores del PJ, sectores también del Movimiento Evita, sectores del Frente Renovador, en la necesidad de discutir la cuestión previsional, fundamentalmente la cuestión de la extensión de la moratoria para mujeres, a consideración de que el próximo 2 de julio se había organizado una movilización muy importante para reclamar la extensión de la moratoria porque vencía el 23. En este contexto es que el gobierno decide, ante tener el Congreso presto a discutir la extensión de la moratoria, decide primerear a la oposición sacando, primero por WhatsApp y después conocimos una comunicación oficial, porque todavía no fue publicado esto que vamos a contar en el boletín oficial, primero por WhatsApp que se iba a prorrogar por 3 años la moratoria y eso le llegó a varios diputados y diputadas y fue de alguna manera el primereo del gobierno para evitar que la oposición se haga de esta agenda en el marco de la campaña electoral. Claro, hay que decir que esa anticipación del gobierno tiene algunos problemas, más allá de que sea, si se quiere, un logro también de la oposición que esto haya ocurrido y también de mujeres sindicalistas que estaban organizando esta movilización para el 2 de julio, pero tiene algunos problemas porque al no haberse sancionado una ley, aparecen algunas cuestiones a ser remarcadas. Lo primero, quiero explicar de qué se trata, porque hay varios problemas respecto a la comprensión de esta cuestión. Estamos hablando de la ley 27.260, en primer lugar, pueden googlearla, pueden hacer trabajo ciudadano, como dice Víctor Hugo, y ver de qué se trata, que es relativa a la moratoria. ¿Qué es una moratoria? Porque no hay que dar todo por sentado. Es comprar años para jubilarte. ¿Cuál es el periodo que rige hoy? Bueno, estamos hablando de un periodo que rige hasta 2003. ¿Qué quiero decir con el periodo que rige? Bueno, desde la edad en la cual entraste al mercado laboral, 18 años, se supone, hasta el 2003. Hasta ese plazo se pueden comprar años de aporte. Después del 2003, no. Esta es una de las principales críticas que hay respecto de la moratoria y ahora voy a intentar explicarlo. Las mujeres, obviamente, que entrarían tienen entre 60 y 65 años. Y se incluye, esto es importante porque esto es novedoso y es claramente perjudicial, una evaluación socioeconómica. Básicamente hay que estar en una situación muy humilde para poder acceder a esta moratoria y no es universal como se planteaban las anteriores. Es una prórroga por 3 años, esto es importante, la decisión de 3 años tiene que ver con que la propia ley establecía que si se prorrogaba por resolución de ANSES y no por ley donde se pueden establecer otras modificaciones, tenía que hacerse solo por el mismo plazo de extensión. Y esto, además, lo que viene a resolver es el bache de la PUAM. La PUAM es la pensión universal para adultos mayores que sancionó el gobierno con la ley de reparación histórica a mediados de 2016. ¿Qué es esto? Es la alternativa a la jubilación. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una mirada que el que no aportó no se tiene que jubilar, tiene que tener una pensión que a mi criterio no reconoce el laburo a lo largo de toda una vida, sino que te pone en un lugar de tener un subsidio, tener un beneficio, pero no de ser trabajador o trabajadora. La PUAM la habían puesto solo desde los 65 años. Entonces, el problema que tuvieron cuando sancionaron la ley de reparación histórica en 2016 es que los varones encajaban con la PUAM si les sacaban la moratoria para poder jubilarse, los varones sin aportes, pero las mujeres, al jubilarse a los 60, quedaban entre los 60 y los 65 sin la posibilidad de tener una jubilación. Entonces, la PUAM generaba ese bache que finalmente se terminó resolviendo con la extensión de la moratoria previsional que al 23 de julio iba a vencer y por eso se extiende. Estoy siendo muy específica para que se entienda. Vamos ahora, en una placa que viene, a explicar qué pasa con las amas de casa, que es la gran pregunta. ¿Por qué? Quiero ser clara respecto a esto. No tener aportes puede significar una variedad de situaciones, pero podemos resumirlas en 2. No tuviste aportes porque trabajaste, pero trabajaste en una situación en donde tu patrón no aportó lo que a vos te correspondía, o quizás estuviste desocupado, desocupada muchos años y no llegás a los 30 años de aporte que requiere la ley, o no tenés aporte porque por la situación patriarcal que rige en este sistema, te dedicaste a ser ama de casa toda tu vida y al día de hoy también lo sos, no porque hayas trabajado y no te hayan aportado, sino porque tu función en esta sociedad que pocos reconocen es ser ama de casa, es dedicarte al trabajo reproductivo. La primera situación, no tener aportes
porque tu patrón no aportó, es la que sí se estaría contemplando en esta extensión de la moratoria. Si sos ama de casa y si este año cumplís 60 o ya tenés 60 y tenés 0 aportes, no entrás en la moratoria previsional. Y este es el problema que ya muchos están remarcando. Voy a poner un ejemplo, Víctor Hugo, a ver si se entiende lo que quiero decir. Tenés 60 años este año. Naciste en 1959. Comenzaste a trabajar a los 18 años en 1977. Por ende, es importante el inicio, en el 77, podés comprar aportes entre el 77 y solo hasta el 2003. ¿Por qué? Porque es lo que expliqué antes, solamente hasta el 2003 tenés la fecha de corte. Podés comprar solamente, y escuchen esto, hasta 26 años de aporte. ¿Cuánto requiere la ley para jubilarte? 30 años de aporte. ¿Alcanza con 26? No, no alcanza con 26. Entonces, ¿qué requiere este esquema? Suponiendo que vos, estoy refiriéndome a una ama de casa, no tenés aportes, tenés 60 años y en toda tu vida laboral no tenés un año de aporte. Bueno, te faltan 4 años de esos 26, suponiendo que entrás con esto, de aporte, es decir, de trabajo formal, que solo pudiste haberlos cumplido después del 2003. O sea, tuviste que haber tenido algún trabajo formal que cumpla con 4 años de aportes o más para llegar a los 30. Es difícil encontrar una situación así, considerando que si sos ama de casa durante toda tu vida, bueno, después te exigen que hayas tenido algún empleo formal, andás a ver dónde, básicamente estás afuera. Esta es la cuestión con esta modificación. Entonces, bueno, lo último que yo decía al final, para amas de casa con 0 años de aporte, esta moratoria previsional que tiene un corte en 2003 y que solo podría extenderse este corte si el Congreso lo discute por ley, que es lo que reclama la oposición, si no se hace una resolución en las apuradas vía ANSES. Bueno, esto no se resuelve. Quiero ir a una cosa más, si se puede, Leandro, a ver la placa que viene. Bueno, ¿por qué es una importante medida con perspectiva de género? ¿Por qué nos concentramos en las mujeres? ¿Por qué la moratoria previsional favorece sobre todo a las mujeres y es una medida claramente de justicia social en relación a la cuestión de género? Porque las mujeres tienen 2 puntos más de desocupación, hoy 9,1 contra 11,1, tienen 20 puntos menos de tasa de actividad, salen menos al mercado de trabajo que los varones. Básicamente siguen haciendo trabajo reproductivo. Tienen 6 horas por día de trabajo no remunerado y esto es lo que no se está reconociendo. Tienen 3 puntos más de informalidad y el 86% de los que ingresaron a las moratorias durante el gobierno anterior fueron mujeres. Si vamos a la placa que sigue, pido un último favor, los 122.000 casos, 487 que entraron a la PUAM, después de que fuera derogada la moratoria para varones, ahora sí les hablo a los varones, fueron varones en un 74%. O sea, estamos hablando de que todavía las mujeres podían ingresar a la moratoria. La PUAM, la Pensión Universal para Adultos Mayores, terminó siendo por ahora la alternativa para los varones. Habrá que ver si el Congreso lo discute en algún momento. Gracias, Julia. Y todavía hay más para hablar de la moratoria.